Gracias por acompañarnos desde las redes sociales de la Secretaría Distrital de Salud durante estos 8 días donde les contamos 8 logros del sector. Hoy hablaremos sobre los aprendizajes que nos dejó la pandemia y cómo salió fortalecido el sector salud de Bogotá de este gran reto. Gracias por estar con nosotros. Como todos los días nos acompaña el secretario distrital de salud, Alejandro Gómez. Secretario, gracias por estar con nosotros. Feliz Día del Médico para usted y para todos los médicos de la ciudad. A todas las personas, médicas, médicos, que en cada rincón de Bogotá, que a lo largo de estos 2 años, pero la vida entera, han dedicado sus esfuerzos, su conocimiento, su capacidad de estudio para salvar vidas, para acompañar en el sufrimiento, para escuchar a los pacientes, nuestro reconocimiento hoy muy sincero. Como les comentábamos al iniciar, hoy hablaremos sobre los aprendizajes que nos dejó la pandemia por COVID-19. Cuéntenos, secretario, ¿cuál fue el enfoque que implementó la administración distrital frente a la pandemia por COVID-19? 2 condiciones fundamentales aprendimos y creo que se quedaron en la manera de trabajar en la ciudad de Bogotá, en el sistema distrital de salud. Lo primero fue una sensación de humildad con el conocimiento. Los médicos estamos acostumbrados a saberlo todo, a poder curarlo todo, y nos enfrentamos a una enfermedad que no conocíamos, que era el más grande reto que se hubiera planteado, y entonces, desde una posición, insisto, de humildad, le preguntamos a quienes más sabían, a todos los grupos de estudio de las diferentes universidades aquí y en el resto del mundo, nos reuníamos virtualmente para tomar las mejores decisiones, las decisiones con la mejor evidencia disponible. Recuerden que casi cada día, cada semana, teníamos nueva evidencia para la toma de decisiones. Primero consultar, entonces, trabajo alrededor de la mejor evidencia disponible desde el punto de vista científico. Y lo segundo que nos dimos cuenta es que teníamos que hacerlo todo entre todos. No podíamos tener la lógica que tiene el sistema de salud, en el cual cada EPS es responsable de un grupo de personas, una de este grupo de personas, otra de este. Si nos ubicábamos, por ejemplo, en un edificio de apartamentos, en los apartamentos podían estar presentes 9, 10 EPS. Para hacer salud pública se tiene que trabajar desde el sector público, y entonces unimos todos los recursos, trabajamos con una bolsa común, logramos que fuera realidad lo que siempre había sido un mito en el sistema de salud, y es atención sin barreras. Cuando decidimos hacer atención médica domiciliaria, enviábamos uno de los vehículos con los que contaba toda Bogotá, e independiente del nivel de aseguramiento y si lo tenía o no, independiente del color del carnet, se atendía a las personas en sus hogares, le hacíamos las pruebas de PCR sin costo en sus hogares o en la vía pública, y este trabajo colaborativo, pues, este trabajo que coordinó la Secretaría Distrital de Salud, creo que nos permitió unos avances y unos resultados como los que podemos, digamos, reflejar en el día de hoy. Como usted lo mencionaba, secretario, fueron muchos los aprendizajes y muchos los retos. Uno de estos aprendizajes que tuvo que hacerse incluso sobre la marcha fue todo el manejo de hospitalización y el manejo de la SUSI también. ¿Cuál fue el aprendizaje y cómo funciona este aprendizaje en la actualidad? Muy bien, yo creo que es tal vez lo más notorio que tenemos para compartir con los diferentes modelos de atención. Debo devolverme antecitos de la SUSI, porque lo primero que logramos fue trabajar en red con los laboratorios. Vean, cuando empezamos a hacer diagnóstico de COVID-19, se requería una tecnología que se manejaba en la ciudad de Bogotá y en Colombia de manera exótica para investigación, es la biología molecular. Lo que ahora todos conocemos como PCR, bueno, eso se utilizaba muy poco. Lo tenía el Laboratorio Distrital de Salud Pública y un par de laboratorios de universidades. Inmediatamente empezó la pandemia, las universidades nos llamaron, me dijeron: secretario, mi laboratorio es suyo, disponga de él y hagamos el trabajo colaborativo que logremos desarrollar, y entre los distintos grupos de laboratorios, insisto, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad del Bosque, la Universidad del Rosario, en fin, laboratorios particulares también. De la mano y con la coordinación del Laboratorio Distrital de Salud Pública avanzamos muchísimo, y hoy podemos procesar hasta 20.000 muestras de PCR diarias, cuando en aquel entonces procesábamos escasamente 200. Bueno, aprendiendo de ese trabajo colaborativo, hablamos de las unidades de cuidados intensivos. Se le mencionó al ministro: nosotros tenemos que administrar centralizadamente el recurso más escaso que vamos a tener, unidad de cuidados intensivos. Para eso necesitamos unos precios de sustentación, lo que se llamó canasta COVID. Tuvimos el apoyo del gobierno nacional y el marco normativo, y entonces, a partir de cierto momento, todas las unidades de cuidados intensivos, no solo las de COVID, todas, de la ciudad de Bogotá,
empezaron a ser manejadas por la Secretaría Distrital desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. ¿Cómo funciona la cosa normalmente? Si usted necesita una unidad de cuidados intensivos, llega a una clínica X, tienen que llamar de esa clínica a su EPS y que su EPS le consiga la UCI donde tiene contrato y que después le consiga la ambulancia para llevarlo a esa UCI. Esto en un momento como el del COVID nos iba a generar una cantidad de muertes absolutamente aterradora e innecesaria. Pero si lo manejaba la unidad de gestión del riesgo, la unidad de gestión de urgencias de la Secretaría Distrital, le íbamos a dar a esa persona la unidad de cuidados intensivos que más cerca estuviera, con frecuencia en la misma institución donde estaba. Si usted entraba por urgencias y allá había una UCI disponible, independiente de que tuviera o no modelo de aseguramiento su EPS con esa clínica, lo íbamos a ubicar allí. Funcionó muy bien, muy bien. Fueron más de 160,000 las personas que pudimos ubicar durante todo ese periodo de tiempo en una unidad de cuidados intensivos con oportunidad. Ese tema del manejo de las unidades de cuidados intensivos es un aprendizaje enorme. Recuerden que Bogotá contaba aproximadamente con 930 UCIs al momento de iniciar la pandemia en enero del 2020 y terminamos con 2.700 UCI aproximadamente disponibles en toda la ciudad de Bogotá. El crecimiento fue vertiginoso. Para eso, para lograr crecer, se necesitó trabajo articulado, por supuesto con el gobierno nacional, que fue quien se encargó de la compra de los equipos, y se necesitó un trabajo articulado entre todas las clínicas y hospitales para que pudiéramos rápidamente instalar y poner en funcionamiento esos equipos. Creo que el trabajo colaborativo, creo que el trabajo coordinado desde la Secretaría Distrital de Salud nos dejó unas lecciones que debemos nosotros evaluar para que sigan siendo aplicadas en nuestro modelo. Gran parte de este trabajo articulado se realizó también con el sector privado. ¿Cómo fue esa articulación que durante muchos años parecía casi imposible? El sistema distrital de salud no es uno el público y otro el privado, es uno solo. Tienen que trabajar de manera armónica. Como bien se decía, en el sector salud los actores han estado acostumbrados a mirarse con suspicacia, con desconfianza. Las clínicas no confiaban necesariamente las unas en las otras porque eran de alguna manera competencia. Y los prestadores no confiaban en los aseguradores y los aseguradores en los prestadores. Para lograr un trabajo armónico, tuvimos que constituir mesas de trabajo en las que primero se reconociera y se respetara a los distintos actores para lograr entonces unos elementos de confianza. Y los elementos de confianza nos permitieron el trabajo colaborativo. Todas las instituciones, independiente de que fueran públicas o privadas, vean, el secretario de Salud se reunía cada semana aproximadamente con las directoras y directores de toda la red hospitalaria, todas las clínicas y hospitales, por supuesto, las del sector público, las subredes, etcétera, también las públicas que no hacen parte del distrito, como los hospitales departamentales, la Samaritana, etcétera, el Instituto Nacional de Cancerología, etcétera, pero también todas las clínicas y hospitales del sector privado. Menciono cualquiera, pues soy injusto si no los menciono a todos, pero la Cardioinfantil, la Clínica Chayo, la Fundación Santa Fe, el Hospital San Ignacio, la Clínica Cobos, el Policlínico de Loraya, en fin. Insisto en que puedo ser injusto porque son muchísimos. Nosotros montamos más de 70 unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Bogotá y esto lo trabajamos colaborativamente con reuniones y con espacios de conversación en los que compartíamos qué retos teníamos y buscábamos soluciones de manera conjunta. Se demostró que podíamos trabajar coordinados y que esa coordinación debería estar en manos estatales y creo que ahí también hay un ejemplo que podíamos capitalizar para un mejor funcionamiento del sistema de salud. Otro gran reto fue el de la vacunación. Hoy tenemos, por ejemplo, para la jornada de este fin de semana, más de 200 puntos de vacunación en toda la ciudad para que la gente se vacune contra COVID, también contra otras enfermedades, pero detrás de todo esto que vivimos hoy hay un gran aprendizaje y una gran experiencia. Secretario, cuéntenos cuáles. Bogotá sabía vacunar. Los niveles de vacunación que hemos tenido en nuestras niñas y niños en el plan ampliado de inmunizaciones ha sido históricamente muy bueno. Entonces las distintas clínicas, las IPS que llamamos instituciones prestadoras de servicios, lo hacían muy bien. Para el tema del COVID la situación era distinta. Recuerden que estábamos todavía en procesos de confinamiento, había distanciamiento. Nos inventamos todas las formas para vacunar. Claro, tomamos la experiencia anterior y había puestos de vacunación en cada clínica y hospital. Pero también montamos puestos de vacunación en espacios donde nunca los había habido.
Montamos puestos de vacunación en coliseos, montamos puestos de vacunación en sitios de espectáculo, el Movistar Arena, los coliseos del sector público en el distrito. Montamos vacunación en los vehículos. Recuerdan que en un centro comercial que está en la autopista norte montamos vacunación en los vehículos, repitiendo algunos ejemplos de otros países, y lo montamos uno que nos dio un éxito extraordinario: vacunación en los centros comerciales. Cuando empezamos a reactivar la actividad comercial, la actividad social, los centros comerciales jugaron un papel importantísimo, porque claro, con sus espacios amplios, estando todos cubiertos, etcétera, podíamos tener puntos de vacunación y las personas podían esperar allí el tiempo que les imponía la norma de esperar una media hora, una hora después de que se aplicaba la vacuna, para evitar problemas indeseables. Nos fue muy bien vacunando. Claro, empezamos poco a poco, de acuerdo a la llegada de los biológicos. Recuerden que llegaron muy poquiticos, entonces empezamos con las personas que más riesgo tenían de morir, las personas mayores de 70 y 80 años, también el personal de la salud fue rápidamente inmunizado, y fuimos avanzando en poblaciones en la medida en que Colombia se surtía de la cantidad de biológicos necesarios. Hoy tenemos unos niveles de vacunación muy buenos en primera y segunda dosis en la ciudad de Bogotá. Podemos decir que el 100% de las personas que debiéramos tener primera y segunda dosis de COVID ya la tenemos en la ciudad, pero tenemos que avanzar en lo que se han llamado refuerzos. Permítanme, yo les cuento una cosa. A lo largo del mundo se ha demostrado que la vacuna contra el COVID es buena, que la vacuna contra el COVID previene las formas más graves y la muerte por COVID-19. Pero la defensa que genera la vacuna empieza a caer hacia el quinto o sexto mes después de la dosis, y por eso es necesario otro refuerzo. Hoy vamos en el segundo refuerzo. Hoy, en este momento, estamos hablando de los primeros días de diciembre, tenemos un pico respiratorio por todos los virus respiratorios, pero también tenemos un incremento en el COVID. Nos tenemos que poner al día nuevamente ahora con los refuerzos contra el COVID, y apliquémonos también la vacuna contra la influenza. La vacuna contra la influenza y la vacuna del COVID se pueden poner juntas el mismo día, a la misma hora, en el mismo sitio de vacunación. Esa es la invitación de ahora, para que podamos terminar este año en unas condiciones mejores desde el punto de vista respiratorio. Hace exactamente 8 días, en nuestro primer capítulo de 8 días, 8 logros, hablábamos sobre el modelo territorial de salud de Bogotá, Salud a mi barrio, Salud a mi vereda, que nació en este proceso de pandemia. Recuérdenos, secretario, cómo fue esto y cómo está Bogotá preparada hoy ante un posible surgimiento de cualquier enfermedad. La estrategia que teníamos para acercar el sistema de salud a la gente es lograr llevar los servicios allí donde las personas viven, donde estudian, donde trabajan, y no al contrario, llevar la salud a la gente y no la gente a la salud. Este era el concepto que teníamos desde antes de iniciar la alcaldía de Claudia López. Cuando nos llega la pandemia, nos obliga a tomar decisiones muy rápido. ¿Cuál era el temor? Que en Bogotá y en Colombia pasara lo que pasó en Europa, lo que pasó en diferentes países con sistemas muy robustos desde el punto de vista sanitario, lo que pasó en los Estados Unidos, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Perú, que colapsara el sistema de salud. Entonces necesitamos decirle a la gente: no venga a los hospitales si no es necesario, si su cuadro es leve, quédese en casa, pero le vamos a atender en casa. Y para lograr atender a las personas en casa tuvimos que crear cientos de unidades móviles que con médico y enfermería, con oximetría, con algunos exámenes de laboratorio, pudiera hacerle seguimiento a las personas en el hogar, pudiera hacerle llamadas telefónicas para ver cómo seguía. Eso era Salud a mi barrio y Salud a mi vereda, pero en tiempos de pandemia. Avanzamos, y en la medida en que el COVID nos permitió un respiro, nuestro modelo de salud está hoy más consolidado. Hoy tenemos 300 equipos que están yendo a los hogares, sobre todo de las personas con enfermedades crónicas, las personas con invalidez, con dificultades para movilizarse, las mujeres gestantes, niños y niñas que, por ejemplo, no estén en control prenatal, y estamos llevando la salud hacia allá. Ese es el concepto de Salud a mi barrio, Salud a mi vereda. Acercar la salud a la población y lograr, en la medida de lo posible, solucionar problemas que se pueden solucionar en el hogar sin que tengan que ir a centros de salud o a hospitales. Igual, seguimos construyendo hospitales y centros de salud, como lo compartimos en una de estas sesiones. Pero ese modelo, que entre otras es el aprendizaje de 20 años de trabajo público en Bogotá, no nos lo inventamos nosotros. En otras alcaldías se hicieron experimentos importantísimos que hoy estamos capitalizando y retomando. Ese modelo de Salud a mi barrio, Salud a mi vereda,
nació con la pandemia en el caso de nosotros y hoy tiene un gran desarrollo. Y de esta manera concluimos esta entrega de 8 días, 8 logros. Gracias a ustedes por acompañarnos desde las redes sociales de la Secretaría de Salud, y la invitación es a que nos sigan acompañando, porque les seguiremos contando de diferentes maneras lo que día a día hacemos en el sector salud de Bogotá, secretario. A usted también gracias por contarnos durante estos 8 días estos 8 logros. Este ejercicio de comunicación es tratar de compartir con ustedes nuestra visión y las cosas que hemos logrado, y por supuesto recibir retroalimentación. Sabemos que hay muchas cosas por mejorar en el sistema distrital de salud, por supuesto que sí, pero todos los días nos levantamos con el ánimo dispuesto para trabajar en mejorar el acceso, en mejorar la calidad, en mejorar la continuidad del servicio. Estos 8 días hemos compartido con ustedes 8 de los logros que el sistema distrital de salud tiene. Acompáñenos en lo sucesivo para que sigamos comunicándonos. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.